También queremos decir que nos da mucho gusto, ¿no?, que tengamos participantes de 15 entidades federativas, ¿no?, desde el norte, ¿no?, Baja California, que se inscribió, para lo cual serían buenos días para ellos, hasta Campeche, y la presencia de 8 estados, ¿no? Tenemos de los mismos estados donde van a estar los ponentes, pero también están participando de Perú, ¿no?, de Guatemala, de Argentina y de Venezuela, ¿no? ¿Cómo va a ser la dinámica? Son exposiciones de alrededor de 15 minutos, ¿no?, por cada uno de los ponentes, ¿no?, donde ellos van a estar haciendo la presentación y ustedes van a estar escribiendo, ¿no?, por medio del chat, sus preguntas, sus inquietudes. Les pedimos, por favor, que pongan a quién va dirigida la pregunta, ¿no?, para que nosotros la podamos identificar y desde aquí, donde estamos, ¿no?, coordinando la presentación o el evento, podamos transmitirle a los ponentes sus preguntas, ¿no?, para que ellos nos puedan responder, ¿no? Es una breve, digamos, conclusiones de lo que estamos discutiendo, las preguntas, y al final haremos cuáles serían, ¿no?, las principales conclusiones que estamos obteniendo de este evento, en la idea de continuar con los trabajos hacia adelante, ¿no?, que nos permita construir estas redes de conocimiento, ¿no? Entonces, le pedimos a Mariel, por favor, que abra su micrófono, ¿no?, y nos pudiera mandar un primer mensaje. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariel Zamora. Formo parte de la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. En esta ocasión nos encontramos todo el equipo que conforma la Dirección General, y en nombre del Subsecretario de Desarrollo Rural, el licenciado Raúl Galindo Favela, agradecemos la participación de los distinguidos ponentes, así como de todos los participantes que se inscribieron al evento. Vamos a ponerles un poquito en contexto. La Secretaría de Agricultura, como parte en el marco del programa de apoyo a los pequeños productores para el ejercicio 2018, identificó como una de sus prioridades de estrategias en materia de extensionismo el poder constituir una red de instituciones nacionales e internacionales que pudieran proveer el sustento y conocimiento en materia de desarrollo de capacidades de extensionismo rural. Por tal motivo, con la colaboración y la participación de RIMIST, es que se inician estos trabajos con la finalidad de que a través de procesos de análisis, de diálogo, de compartir experiencias con actores en materia de extensionismo en toda América Latina, podamos coadyuvar en el diseño de estrategias, de herramientas y de modelos de intervención que sean efectivos y que puedan fortalecer la capacidad productiva y organizativa de los productores. Agradecemos a todos su participación y les damos la más cordial bienvenida al evento. Muchas gracias, Mariel, ¿no?, Ahora vamos a empezar con el primer ponente, que es la doctora María Auxiliadora Briones, de Nicaragua. Es licenciada en Administración de Empresas Agropecuarias, tiene un posgrado en Desarrollo Rural, maestría en Planificación, ¿no?, y tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el sector rural, ¿no?, en temas de gestión de innovación, en emprendimientos y desarrollo empresarial de los pequeños y medianos productores. Ya ha trabajado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación en Nicaragua y otros países de la región. María Auxiliadora, buenas tardes, bienvenida y escuchamos tu presentación. Perfecto. Yo voy a empezar rápidamente por ciertos antecedentes de la extensión. El tema lo hemos venido trabajando muy fuertemente en esta región a finales de los 90 y hacia la fecha, y a partir del 2010 en un proceso latinoamericano con la red latinoamericana de servicios de asesoría rural y haciendo un análisis del estado de la extensión y su aporte hacia el desarrollo sectorial y su rol en el marco de la innovación. No podríamos estar hablando de un sistema de extensión meramente si no lo enmarcamos como parte de un sistema más amplio de innovación. En esta era de la economía, pues hablar de innovación yo creo que es obligatorio, es deber y es una necesidad. En ese sentido,
Foro Global de Servicios de Asesoría Rural y Extensión, GIFRAS, a la cual Relacer pertenece, hemos esquematizado lo que es un sistema de innovación y el rol de cada uno de los temas, como la investigación, la educación, las organizaciones de apoyo, donde financieros y otros actores, y los servicios de extensión. No podemos, como decía al inicio, hablar de extensión pura, sino sectorial y nacional como país. En los últimos años se ha venido retomando este tema de la extensión como una prioridad, ¿verdad?, para el desarrollo territorial. Está recogido como un elemento que aporta fuertemente al alcance de los objetivos de desarrollo, por lo menos a 4 objetivos estamos apostando. Y demás está decirles que, bueno, ha sido retomado por en las diferentes agendas, tanto regionales como internacionales, pero enfocados más en el tema regional. Tenemos en la estrategia de inversión pública de FAO 17, presentada en el 2017, en el sistema de innovación para el desarrollo rural sostenible, el tema levantado por CELAC en el 2016. Luego, en el marco de las políticas agrícolas centroamericanas y las estrategias de desarrollo, en el marco de las políticas agrícolas y estrategias de desarrollo sur, y demás está decir que en el marco de cada una de los planes nacionales de desarrollo de cada uno de los países. En el tema de las tendencias que han venido desarrollando décadas, pues tenemos la innovación, ha sido como levantado o resaltado el tema de la innovación dirigida a sectores, no únicamente por las investigaciones científicas, ¿verdad?, sino más adaptada, más aplicada, así como también la investigación formal, la complementariedad que tienen ambas con el sistema de extensión. El tema de ampliación de cobertura, en donde se han usado métodos y hay excelentes ejemplos en los diferentes países, así como últimamente el uso de las tecnologías de comunicación, que cada día ven incremento. También en el marco de las tendencias tenemos el aprovechar saberes locales y, partiendo de eso, complementar con acciones del entorno o acciones de fuera de los territorios, un poco más exógenas, ¿verdad? El tema de agendas, de focalizar la extensión en agendas específicas como la agricultura familiar, retomando temas de cambio climático, inclusión social, el tema de seguridad alimentaria, mercados, el tema de desarrollo rural y más territorial, etcétera. Y un poco más ya de manera específica, se ha retomado o se está retomando a través de la implementación de programas interrelacionados de protección social con programas productivos, o viceversa, productivos con protección social. En este marco vemos que hay nuevos roles que está jugando el Estado, un rol de facilitador, en algunos países de implementar en una combinación con el sector privado. Sin embargo, hay toda una dinámica que se viene desarrollando de cara a fortalecer los sistemas. Bajo estas expectativas, bajo estas tendencias, esta dinámica que se ha venido desarrollando, tenemos algunos ejemplos específicos que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, FUNICA se crea en el marco del Programa Nacional de Tecnología Agrícola en el 2002 y establece bajo el esquema de prestación de servicios público-privados,
y desarrolla todo un esquema de prestación de servicios de extensión en donde su focalización o su orientación está no a llevar como institución los servicios, sino a fortalecer los servicios de las organizaciones de productores y de los actores locales para la implementación de esto y a la vez para ir buscando un poco la sostenibilidad a través. Señalaba que este esquema, ¿verdad?, está orientado al fortalecimiento de las capacidades para que sean las organizaciones locales, gremiales o que acompañan a los por un lado, a establecer un servicio que se interrelacionan productor y prestadores a través del desarrollo y enfocado a la cadena completa a las diferentes cadenas. Tiene un enfoque de valor, ¿verdad?, en donde en los diferentes eslabones hay una prestación de servicio. Esta interacción con los actores locales viene a enriquecer y a gestionar el conocimiento para elaborar ciertas propuestas de políticas y estrategias institucionales y públicas y dirigidas hacia el sector público para que sean la pública misma. Tenemos el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica es un ejemplo bastante interesante, ¿verdad? En el marco de las reformas, Costa Rica siempre mantuvo el servicio de extensión público sin coaptar la dinámica privada de prestación de servicios, sobre todo en aquellos rubros de exportación de alto valor. Y en ese sentido ha tenido una evolución interesante, pasando desde un sistema en donde los servicios eran prestados a través de un modelo bastante vertical de transferencia, enfocado a la revolución verde, la directa, y el productor jugando un rol más pasivo. Luego pasa a un modelo mixto entre un modelo verticalista, pero ya se va realizando la metodología de capacitación atendiendo ciertos rubros, y luego va pasando hacia la articulación de los subsistemas, enfoques a los sistemas de producción, no a rubros. Ya el productor juega una y para llevar a la investigación y extensión para dar respuesta a los problemas territoriales. Actualmente Costa Rica ha hecho tiene su propuesta de fortalecimiento o de revitalización del sistema de extensión orientado a los nuevos retos que presenta tanto el contexto más económico, de mercado, de cambio climático, de inclusividad, de desarrollo, etcétera. Entonces, el ejemplo de Costa Rica es un ejemplo bastante interesante a conocer y considerar, ¿verdad? Porque su evolución ha sido constante y no ha tenido los quiebres que hemos tenido en los sistemas de extensión de otros países. Quise presentarles el sistema de extensión de ICAFE de Honduras. Es un sistema privado meramente, ¿verdad?, en donde CAFE es el Instituto Hondureño del Café. Entonces, el sistema de extensión del ICAFE de Honduras, ¿verdad?, es un sistema privado en donde el Instituto Hondureño del Café cuenta con centros de investigación y capacitación en fincas experimentales, alrededor de 30 fincas experimentales, donde se articula productores, investigadores, se están realizando investigaciones sobre o desarrollando ciertas tecnologías, análisis. Estas investigaciones son pasados al sistema de transferencia a través del SCAF y los mismos centros de investigación y capacitación, que a la vez son enriquecidos y mejorados con elementos presentados por los retos y desafíos del entorno, así como las oportunidades de mercado, ¿verdad? Se capturan nuevas innovaciones en el proceso
se llevan al sistema de extensión a través de agencias, de los centros locales de agencias y de las extensiones regionales para llegar a los productores. Este es un proceso dinámico. Este es un proceso dinámico que viene del productor de nuevo a los centros, enriqueciéndolo con la experiencia que se ha dado que sistema de extensión, para volver a procesar y esté en constante movimiento, ¿verdad? Y enriquecimiento. El fortalecimiento de los servicios de asesoría técnica y extensión rural ha estado orientado en los últimos años, bueno, a 3 pilares fundamentales, que es el tema de políticas públicas, a través del fortalecimiento de la política de innovación e extensión, el desarrollo de instrumentos de política, a la organización institucional, como segundo pilar, en donde están los arreglos sectoriales, institucionales, fortalecimiento de los proveedores y el sistema de seguimiento, y en el tema de usuarios, el establecimiento de redes y espacios de diálogo, tanto públicos como privados o público-privados. El desarrollo del enfoque de los TER, de la asesoría y extensión rural en los últimos años, con instrumentos de atención diferenciados para las diferentes tipologías de productores, con enfoques nuevos de manejo sostenible, cambio climático, multiactores, inclusivos, enfocado a cadenas de valor, fortalecimiento de la asociatividad, gradualidad de la y el enfoque de género, juventud y comunidades originarias, pueblos originarios. Pero ahí tenemos un esquema donde vemos la interacción entre productores, proveedores de servicios y los diferentes actores que apoyan o que interactúan en la prestación de los servicios. Este esquema es el tema del desarrollo de incentivos diferenciados como parte de los servicios de asistencia técnica y extensión rural, en donde quise visualizar un servicio público, donde se puede posicionar un servicio público para productores pobres y autoabastecimiento, el tema de seguridad alimentaria, autoempleo, en donde vemos un servicio de extensión pública apoyando a través de promotoría, uso de TIC, videos, ciertos mensajes, a un segundo grupo de productores de autoabastecimiento y transición a mercados, donde el servicio público presta asistencia técnica más puntual, más especializada, haciendo uso de metodologías y de TICs, como unas apps, portales o plataformas, sistemas de alerta temprano, servicios, etcétera, y luego a un tercer grupo de productores donde ya se puede ver un servicio cofinanciado, estos productores más orientados a mercado, a exportación, pero ya también el enfoque del servicio es más orientado al desarrollo empresarial, más que a la producción y al mercado nacional. El desarrollo de la asociatividad, el desarrollo empresarial, los servicios financieros. La sostenibilidad de un servicio de extensión depende de los procesos de planificación, seguimiento constantes, ¿verdad? Hemos visto sistemas que han caído por la falta de seguimiento y evaluación, tanto de parte del sector público como del sector privado. Entonces es un elemento fundamental para el fortalecimiento de un sistema coherente, eficiente, ¿verdad? Para que este sea sostenible. Entonces allí, pues la planificación se está tratando de enfocar hacia una planificación basada en resultados, donde la extensión, podamos medir los impactos de la extensión, no únicamente las actividades o los productos, sino los efectos, los impactos y sobre todo cómo la extensión en conjunto con otros factores y elementos puede aportar a la mejoría de vida de las familias
de las familias productoras, principalmente cuando estamos hablando de un sistema público en donde los recursos públicos, ¿verdad? O los recursos privados son bastante limitados, entonces de sostenibilidad deben partir desde un sistema ajustado de planificación, seguimiento y evaluación de los resultados. En cuanto a lo que nos ocupa de webinar actualmente de la asistencia técnica y extensional, sobre la pregunta que tenían, si se requieren promotores para llegar a cabo un programa gubernamental o promotores capacidad de las comunidades y las organizaciones, a mi juicio y basado en la experiencia, los promotores, bueno, el servicio público es una necesidad y es un deber, ¿verdad? Hay diferentes tipos de productores y hay productores, hay actividades que demandan y necesitan de un servicio público como bien público. En ese sentido, pueden ser apoyados por promotores y estos promotores desarrollar las capacidades en las comunidades de gestores de innovación, que sean emprendedores, pero que abiertos al cambio, pero que sobre todo sean productores. A lo largo de este sistema debe prevalecer. La promotoría permite ampliar la cobertura y en los temas de extensión público, la cobertura sin descuidar las metas para las cuales se presta el servicio, ni tampoco la calidad de este servicio. En muchos casos hemos visto que por ampliar cobertura hemos estado preocupados por este tema y estamos tratando de dar la construcción de una metodología que va a ser de uso de todo el mundo, ¿verdad?, para medir la calidad de los servicios. También la promotoría, el uso de promotores, en el caso de que la mayoría deben ser profesionistas o promotores comunitarios. Comparto que coexisten en todos los sistemas ambas modalidades, en algunos no, pero en la mayoría hay ambos, en dependencia, como decía. En cuanto al profesionista, debe jugar un rol de capturar innovaciones, gestionar conocimientos ancestrales, recoger demandas, oportunidades, retos, desafíos, y estos deben ser los que capacitan a problemas que se presentan. De igual forma, un profesionista puede ser el apoyo del promotor en su labor de capacitación. Promotor comunitario, como bien decíamos, para finalizar el tema de cómo prestar estos servicios, pues yo creo que de acuerdo a la experiencia, las metodologías, no hay recetas. Cada país, cada región, cada territorio tiene sus propias particularidades, por lo tanto, el uso de metodologías diferenciadas, la construcción de agendas y procesos de planificación comunes, el establecimiento de prioridades claras, los enfoques del sistema de acuerdo a lo que se requiere, ya sea por demanda. Y cuando hablamos de demanda, no necesariamente es preguntar al productor para aprovechar esas oportunidades que los productores puedan tener en su entorno. El tema de investigación aplicada. Vamos a escuchar la presentación de Humber Correa da Silva, de Brasil. Él es ingeniero agrónomo por la Universidad Federal de Paraná, es maestro en extensión agrícola por la Universidad de Reading y maestro en extensión agrícola y doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres. Se ha desempeñado como extensionista para la EMANTER y fue coordinador del Departamento de Extensión Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario entre 2002 y 2016. Actualmente es miembro electo y presidente de la Academia Brasileña de Extensión Rural, ABER, desde 2007 y coordinador de asesoría internacional en CID desde 2016. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos y todas. Es un honor estar acá con ustedes. Bueno, voy a intentar voy a intentar pasar mi
pantalla. De nada, me gustaría de agradecer a la invitación. Es un placer hablar un poco al respecto de la política de extensión en Brasil. Yo voy a tratar de discurrir un poco de cómo hemos trabajado en la extensión acá en Brasil, empezando con la idea de que hemos trabajado 15 años muy duro para restablecer un servicio público de extensión en el país. Es un servicio privado, también estatal, por tanto un servicio plural de extensión. Está direccionado para un público muy específico, son los campesinos de la agricultura familiar. La agricultura familiar en Brasil es fundamental en la producción de alimentos. Para la canasta básica de alimentos es el principal productor. Tenemos ahí como considerar las familias de la reforma agraria como en torno de 5 millones de familias en total que producen, que están con la mayoría de las fincas, pero tiene un cuarto de la tierra. La tenencia de la tierra es solamente un cuarto de toda la tierra agrícola del país. Son muy importantes económicamente estas familias. Producen, tienen una parte, más de un cuarto del valor de la producción agrícola en el país, y también ocupan la mayoría de la mano de obra en el campo, está en la agricultura familiar. Produce la mayoría de los alimentos. Entonces, la canasta básica básicamente es producida por la agricultura familiar en Brasil. Entonces, importamos muy poca producción primaria, porque producimos alimentos a través de la agricultura familiar principalmente. Pero también está integrada la agricultura familiar en la exportación de commodities como la carne, soya, principalmente el algodón. Estas commodities son la integración de la agricultura familiar también en la exportación. Pero lo que me gustaría de puntuar en este momento es que hemos trabajado muy duro con la idea de promover la inclusión productiva de campesinos que están en la mayoría en situación de pobreza. La mayoría no están ubicados a mercados están produciendo básicamente por la subsistencia, ¿no? Por la familia. Entonces hemos trabajado en la construcción de políticas que garantizan crédito, que garantizan precio, que aseguran renta, que permite acceso a mercados institucionales, que agrega un valor a la producción. Pero estas políticas, lo que quería decir en la reunión de extensión, es que estas políticas solamente tienen acceso a los campesinos que pueden tener la extensión atendiendo, trabajando con ellos. Caso contrario, las políticas no llegan al terreno. O no tenemos condición de que acceso a políticas públicas. Esa es una cuestión central en Brasil. La otra cuestión para la extensión es acceso a conocimiento, acceso a tecnologías apropiadas. Hemos trabajado también en cuanto a política pública para integrar la extensión a la investigación de las instituciones de academia para construcción y compartimiento de conocimientos y tecnologías apropiadas para la diversidad de agricultura familiar del país, que es muy diversa, del norte al sur. Tú tienes sistemas de producción, recursos naturales, culturas, conocimientos ancestrales muy
diversos. Entonces, me gustaría de llamar la atención por las preguntas que han pasado a la conferencia. Entonces, decir que la primera gestión en Brasil de la extensión es el principal instrumento para que los campesinos tengan acceso a las políticas públicas. La cuestión del conocimiento es bastante controvertida, que me parece que en muchas partes de acá también no es diferente, que la investigación está muy apartada de la extensión. Y la investigación tiene foco muy focada en la producción de commodities en el país. Una pequeña parte de la investigación pública está enfocada en la necesidad de la agricultura familiar, que es la mayoría de los agricultores y que producen la mayoría de los alimentos. Entonces hemos trabajado también muy duro para integrar, ubicar la investigación con la extensión, academia, investigadores de la academia, también para que ellos puedan integrar con foco en la agricultura familiar. Con foco en la agricultura familiar. O sea, la tecnología adecuada, aplicada en situaciones reales, con los campesinos contribuyendo con sus conocimientos ancestrales o conocimientos que han construido en sus procesos de producción. Y hemos trabajado muy duro para identificar referencias de buenas prácticas. Bueno, entonces la otra pregunta, la conferencia de los medianos y los chicos, los pequeños. Porque me gustaría decir que los esfuerzos de la extensión me parece muy lo que María estaba planteando. Tenemos que tener diversidad de abordaje, de metodologías, de estrategias de extensión de acuerdo con los diferentes tipos de agricultores, sistemas de producción y más que nada de culturas, de medios de vida, manera de vivir. Nosotros que somos de extensión sabemos que trabajamos en el pasado reciente un modelo de extensión único, que era de la transferencia de innovaciones. Esto no logró construir opciones para la mayoría de los campesinos. Entonces, hemos aprendido que la extensión necesita trabajar o específicamente con necesidades específicas, locales, dependiendo del sistema de producción, culturas, tradiciones, recursos naturales, mercados, etc. En ese sentido, creemos que el extensionismo, para ir terminando la presentación, creo que la pregunta de si el extensionismo hace sentido hoy día, me gustaría de diferenciar un poco lo que es lo extensionismo y lo que es la asistencia técnica. O lo extensionismo es algo muy enfocado en la complejidad de la actividad rural, en la familia, todos los componentes del medio de vida, la comunidad. La asistencia técnica tiene una visión, un foco mucho más centrado, cuando no solamente centrado, en la tecnología de producción. Me gusta de comparar como si tengamos un problema técnico en una cosa en nuestra casa, por la madera o que no está gelando los alimentos, ¿no? Paso a comprender, la heladera es lo refrigerador, lo que refrigera los alimentos. Y si llamamos la asistencia técnica, viene, arregla, vuelve a funcionar bien, todo se queda bien. Si llamamos lo extensionista, a veces no resuelve el problema técnico, pero va a mirar en la situación de la familia, cómo está la nutrición, la comida, cómo están los niños, si están en la escuela, cómo está la habitación, cómo está la salud, cómo viven,
si están integrados a la comunidad, si están aislados, están bien, si están mal, si viven con dignidad. Entonces la extensión tiene una mirada más amplia. Por eso es tan importante la extensión para la cuestión de las políticas públicas. Con la extensión, las políticas que están mirando diferentes dimensiones de las necesidades del terreno, campesinos, lo rural, esta es la más apropiada para esta tarea. Pero tenemos desafíos. Al finalizar, tenemos desafíos importantes, que es la capacitación del extensionista en las políticas públicas, la estación extensionista en especialmente la capacidad de comprender las demandas y buscar soluciones apropiadas, adecuadas a las situaciones del terreno. Bueno, esto que me gustaría de plantear, espero que de alguna forma esto ayude. Agradezco la oportunidad. Gracias, Rubén, ¿no?, por tu participación. Ahora le vamos a pedir a Juan Carlos Gallegos, ¿no?, su exposición. Ya había señalado yo anteriormente que Juan cuenta con una especialidad en diseño de redes sociales, gestión de conocimiento, formación y medición de capital social, ¿no?, y ha acompañado a la dirección ejecutiva de Agrosavía en la formulación de lineamientos para el sector y de las gestiones de redes a nivel interno. Y se desempeña como asesor en la Corporación Colombiana de Desarrollo Agropecuario, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos, ¿no? Y escuchamos tu participación. Ok, es que nosotros, Agrosavia es el nombre actual de Corpoica. Entonces, actualmente nosotros en Agrosavia hemos venido trabajando en el proceso de acompañamiento de la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación, particularmente llamada la ley 1876, que es la ley que configura el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria. Yo les voy a hacer entonces una presentación de los aspectos de la ley, tratando de responder a sus preguntas y viendo cómo es que de alguna manera lo que estamos construyendo en el gobierno colombiano y en el sector agropecuario refleja un poco las posturas frente a las 4 preguntas que ustedes nos señalaron. Entonces, digamos que en primer lugar, yo creo que, bueno, la primera pregunta, si se requieren extensionistas para llevar a cabo un programa gubernamental o para emplear capacidades, para nosotros es, digamos, que un dilema un poco falso. ¿En qué medida? Cuando uno se pone a mirar los retos del sector, empieza a mirar todos los temas que hay aquí, como ustedes pueden ver, que tenemos limitada disponibilidad de productos, que hay insuficiente aprovechamiento de tecnologías, que hay bajas capacidades para el sector, que hay una cantidad de factores. El tema de la extensión agropecuaria y el papel del extensionista se convierte en un papel, digamos, de un profesional con una doble función. La primera es la de ejecutar programas diseñados bien por las regiones, bien por el nivel central o en ocasiones, como ustedes van a ver, con su trabajo, ayudar o potenciar las capacidades de las regiones o de los sectores del agrocolombiano. Digamos que eso se embarca también en las discusiones que hemos tenido sobre la descentralización del sector agropecuario en general del país. Y es que cuando uno asume, como nos está ocurriendo a nosotros, que el tema de la construcción del desarrollo tiene que pasar por una activa participación de las regiones y que digamos, la capacidad y el empoderamiento de los territorios es como la garantía del éxito de las políticas de desarrollo. En el caso particular de la extensión y de los extensionistas, claramente la formación de capacidades en las regiones se vuelve un elemento clave de todos estos procesos. Cuando nosotros empezamos a mirar el tema de la 1876, lo que ocurría era que necesitábamos enfrentar como todos estos temas. Veníamos de trabajar con una ley que era la ley 600 del 2007, la 607 del 2000, perdón, y trabajaba básicamente con asistencia técnica. Se habían hecho grandes esfuerzos desde el Ministerio de Agricultura y del gobierno para avanzar en temas de la prestación del servicio a los productores agropecuarios, pero por diversas razones teníamos varios problemas. Digamos, teníamos problemas de articulación, teníamos problemas de
de enfoque territorial, y ahí quisiera referirme a eso de manera particular en lo siguiente. Nosotros prestábamos el servicio de asistencia técnica básicamente por unidades municipales guiados por un enfoque que se concretaba en los llamados PEGAR. Y bien eso le daba a los municipios la posibilidad de actuar directamente sobre sus problemas en línea con el tema de la extensión basada en procesos de descentralización. El problema para el sector, para el tema de la extensión agropecuaria, en este caso de la asistencia técnica, era que en ocasiones distintos municipios que sin embargo tenían cultivos prevalentes similares o condiciones parecidas, terminaban recibiendo asistencia técnicas distintas o asistencia agropecuaria distintas, perdón, porque los prestadores del servicio de asistencia técnica eran contratados por los municipios. Entonces, no, sin que eso significara necesariamente un problema, lo que sí ocurría era que nosotros veíamos la necesidad de optimizar recursos y esfuerzos, generando como unas zonas mucho más homogéneas, a partir de las cuales temas de sanidad, de buenas prácticas, valores culturales y una serie de variables de ese tipo fueran incorporadas de una manera mucho más eficaz en el territorio. Un poco en esa vía la ley ya había establecido una cosa que se llamaban los centros provinciales de gestión agroempresarial, que básicamente se trataba de que varios municipios se agrupaban para prestar a todos sus municipios la asistencia técnica, perdón, bajo una misma organización prestadora del servicio. Entonces, en esta ley 607, la ley, perdón, 1876, empezamos a trabajar con un enfoque territorial que buscaba superar el tema municipal sin que eso significara quitarle las capacidades a los municipios para actuar sobre el proceso de asistencia técnica. Los otros temas es que la ley empezó a plantearse el hecho de que la asistencia técnica que se venía prestando tenía que ser reemplazada por el tema de la extensión agropecuaria, y que eso suponía incorporar una serie de elementos. Entonces suponía empezar a mirar temas de capital social, de asociatividad, empezar a incorporar temas de uso de ordenamiento del territorio, empezar a incorporar de manera mucho más activa, digamos, los temas, las variables ambientales, de pensar la orientación a los mercados, de ver cómo íbamos a generar una transición en la manera de prestar el servicio de tal forma que usted tuviera que evaluar el servicio de la prestación de la extensión agropecuaria en función de una línea de tiempo, pero a partir de avances de gradualidad que fueran claramente diferenciables. ¿Esto por qué razón? Porque uno de los problemas que nosotros teníamos o que teníamos que enfrentar en el pasado era que a veces usted tenía productores que venían recibiendo asistencia técnica durante muchísimo tiempo y sin embargo usted no veía que el paso del tiempo significara igualmente un incremento en las capacidades de los productores, en el desarrollo de los sistemas socioproductivos o en el efecto de la asistencia técnica sobre la comunidad y el territorio en términos de producción agropecuaria. Entonces, a partir de eso, la ley ha diseñado un enfoque en el cual estamos trabajando ahora en su reglamentación para definir 4 niveles: bajo, medio, alto y superior, asociado a una serie de factores que definen en términos de la ganadería, la agricultura, lo forestal, piscicultura, en fin, ¿qué significaría para un productor estar en el nivel bajo, en el nivel medio, en el nivel alto y en el nivel superior, entendiendo esos niveles como niveles con capacidades para abordar los retos de la producción agropecuaria en entornos de mercado en el sector agropecuario colombiano? Adicionalmente, el tema de la asistencia técnica que se trabajaba antes es retomado por la ley incorporando los temas de normatividad de propiedad intelectual. Ahí hay discusiones de muchos tipos, pero se empieza a ver que la extensión agropecuaria y sobre todo el extensionista tiene que empezar a pensar estos temas de propiedad intelectual y de ver cómo es que los productores tienen que trabajar, organizarse y actuar en función de las reglamentaciones de propiedad intelectual que están llegando al sector agropecuario. Estaba el tema de la seguridad alimentaria, que aquí se venía trabajando muchísimo con el tema de las huertas,
pero que ahora empieza a volverse como un elemento transversal y esencial a la prestación de servicios. Y finalmente, el reconocimiento en la ley de que los productores son agentes básicos de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y eso resulta fundamental porque entonces es eso lo que da el pie para generar un salto en términos de lo siguiente, y es que la ley de la que estamos hablando habla de la extensión agropecuaria ahora en un contexto en el cual, primero, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que es lo que aparece ahí como SNIA, se articula a un sistema mucho mayor que es el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. O sea, digamos que entendemos que el trabajo del sector agropecuario tiene que pensarse también en relación con otros sectores de la competitividad, Ministerio de Comercio, por ejemplo, Ministerio del Trabajo, en fin, con otra serie de subsectores del gobierno y del Estado colombiano que deben ser complementarios y concurrentes al trabajo de la innovación y el desarrollo agropecuario en Colombia. Ese SNIA, entonces, a través de esa concepción de los productores también como actores claves de la investigación, el desarrollo y la innovación, se abren 3 subsistemas: investigación y desarrollo tecnológico, extensión agropecuaria y formación y capacitación. Y la extensión agropecuaria se vuelve un punto en el cual tienen que, digamos, apalancarse, impulsarse también procesos de investigación, o sea que se empieza a reconocer que en la extensión pueden haber procesos de investigación, acción participativa o investigación participativa, y que los procesos de formación deben tener en cuenta las necesidades, las problemáticas y las demandas que se van teniendo en el sector agropecuario, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la extensión agropecuaria. El tema de la territorialización de la prestación del servicio, para nosotros se concreta en la conformación de los sistemas territoriales de innovación, que digamos tiene una amplia literatura pero que para nosotros en términos de diseño institucional no es nuevo. Colombia en la pasada misión rural, ya había avanzado en la formación y la configuración de una aproximación a lo que sería el territorio colombiano si se trabajara bajo una noción de sistema territorial. Entonces ahora lo que estamos pensando es que todos estos esquemas tienen que empezar a pensarse, y en particular el de la extensión agropecuaria, alrededor de unas zonas homogéneas donde el productor, las características de la producción, el tema de los suelos, los temas de mercado, de plataformas productivas, vayan configurando unas formas de ser del territorio sobre las cuales actuar. Y lo pensamos de esa manera porque, digamos que estamos avanzando en términos de la producción de conocimiento y la generación de capacidades para el sector agropecuario, pensada alrededor del eje extensionista-productor, no puede desconocer los otros factores que generan conocimiento y desarrollo tecnológico para el sector agropecuario en la pequeña y mediana producción. Entonces hay organizaciones, hay temas de infraestructura, hay temas de servicios complementarios, hay una cantidad de factores, hay temas como las TICs y todo lo que tiene que ver con el sector de las comunicaciones, que de una u otra manera, al tener o no tener presencia en mayor o menor grado, afectan las relaciones de producción de conocimiento que se dan en el sector y por supuesto las relaciones que se presentan entre los actores de la extensión agropecuaria. En esa medida entonces, cuando uno piensa si el extensionista debería ser un actor para llevar a cabo programas gubernamentales o digamos, un actor que ayude a generar capacidades, creemos que el papel del extensionista como un intelectual del desarrollo agropecuario es un papel, digamos, combinado, donde si bien por un lado tiene que ayudar a ejecutar los programas del gobierno, por otro lado tiene que ayudar a consolidar las capacidades y la toma de decisiones en las comunidades para convertirse en actores proactivos de los programas gubernamentales. Digamos que el extensionista es también una interfase entre los diseños de la política pública del sector agropecuario y la capacidad de implementación
así como la capacidad de respuesta y de acción que tienen las comunidades rurales frente a la política pública del sector. Frente a la pregunta de cuáles son entonces las características de un programa de extensión para pequeños productores, la ley establece varias cosas. Establece, por ejemplo, que la extensión agropecuaria tiene que ser integral, tiene que ser un servicio público, tiene que ser pertinente, tiene que estar diferenciada y gradual, tiene que estar orientada a la innovación y tiene que ser continua. Tal vez lo novedoso en la ley para nosotros es el tema de que tiene que ser diferenciada y gradual, que es lo que les hablaba de la gradualidad del servicio, y que tiene que estar orientada a la innovación en términos de que el problema ahora es cómo, por un lado, se reconoce una visión más amplia de la innovación, en la cual, por supuesto, hay que abrir un enorme espacio a toda la innovación que tienen los productores en las agriculturas de la economía familiar y la economía campesina, pero también a todas las posibilidades de transformación cualitativa que se van dando en prácticas de distinto orden. Aquí, perdónenme, me voy a saltar un poquito a la siguiente diapositiva para avanzar en este punto. La extensión agropecuaria para nosotros ahora tiene estos aspectos. O sea, un desarrollo de capacidades humanas integrales, un desarrollo de capacidades sociales integrales. Pues el primero, digamos que podría ser el equivalente a capital intelectual y el segundo a capital social. El tercero, a un aprovechamiento efectivo de las TICs. El cuarto, a la gestión sostenible de los recursos naturales. Y el quinto, la mayor participación de los productores en los espacios de política pública. Transversalizado todo esto por el tema de la capacidad técnica productiva que está en el primer aspecto. Entonces, cuando uno mira, para nosotros la extensión agropecuaria es esta, todo esto, el tema de una extensión agropecuaria integral, un servicio público pertinente, diferenciado, orientado, gradual y continuo, pasa por una manera distinta de pensar el campo mismo de la producción de la extensión agropecuaria. Ya, digamos que el reto para nosotros cuando hablamos de esos 4 niveles de medio, alto, de bajo, medio, alto y superior, es cómo se encuentran los productores y sus comunidades en estos 5 aspectos. Sobre el convencimiento de que no es el desarrollo más o menos equilibrado de estos 5 puntos los que hacen del desarrollo socioproductivo de la agricultura una posibilidad real de transformación de la calidad de vida del productor y de incremento de sus ingresos y sus capacidades en los mercados. Eso por un lado. Por otro lado, porque creemos que la extensión, si quiere llevar a los productores a realmente a ser innovadores, tiene que moverse en estas 5 capacidades. O sea, un productor, para ser innovador, tiene que abordar de una manera distinta sus propias capacidades para trabajar en los sistemas productivos, pero también de pensarse de una manera distinta en los procesos sociales, para empezar a hacer uso de toda la información y todo lo que está generándose actualmente a partir de las TICs, precios, ofertas de insumos, intercambios de conocimiento, participación en redes de discusión, en fin, que tiene que tener claro el tema de los recursos ambientales y finalmente que tiene que actuar y participar de manera adecuada en los espacios de construcción de la política pública sectorial. Esto último, digamos que es una cosa a nuestro juicio novedosa también e interesante porque el tema de la participación en política es el tema de la capacidad del productor para construir niveles de gobernanza en términos de la producción agropecuaria asociada a la transformación de sus necesidades de producción en el sector. Ahora, ¿cómo pensamos que se puede prestar esa asistencia técnica? Entonces, lo primero es que se han desarrollado como unas estrategias de planificación. La primera son los planes departamentales de extensión agropecuaria, y es que independientemente de que cada municipio tiene su propia manera de prestar el servicio, o digamos su propia aproximación a los problemas, se está desarrollando una metodología para que los departamentos establezcan esos planes departamentales de extensión, que lo que buscan es cómo armonizar y articular las necesidades y demandas de los municipios para configurar lo que les decía antes, como unas zonas homogéneas, que es lo que nosotros llamamos sistemas territoriales de innovación, a las que iremos llegando en el tiempo, porque esa es como una meta a la cual esperamos llegar,
en donde se consoliden las acciones de la extensión agropecuaria, donde usted puede actuar con redes, donde los productores se conectan e intercambien conocimientos, pero también donde las instituciones que hacen parte de ese sistema territorial sean conscientes de su papel como actores del SNIA, o sea, del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, o en un nivel mayor del sistema de competitividad, ciencia y tecnología, pero en términos particulares de lo que significa hacer parte de una dinámica de extensión agropecuaria. Les pongo un ejemplo. El tema de crédito es un tema muy ligado al tema de la extensión agropecuaria. Entonces, ahora estamos pensando cómo es que el diseño de los créditos para los productores y el diseño de la extensión agropecuaria, los diseños, por ejemplo, de la educación rural o de la formación de capacidades de los productores, todos empiezan a tener como ciertas lógicas, ciertas preguntas, ciertas apuestas colectivas asociadas al territorio, que después tengan salidas particulares en cada caso, en el tema de cómo diseño los créditos para los productores, o cómo trabajamos con los colegios agropecuarios municipales, o cómo es que estamos trabajando con la formación de extensionistas, pero cómo es que estamos diseñando los programas de extensión agropecuaria en el país. ¿Quiénes participan en la construcción de esos PDA? Esos PDA, que son responsabilidad de los departamentos, son construidos con los productores, los gremios y los actores del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que tienen presencia en los municipios. O sea que pueden ir comercializadores, intermediarios, los productores, las organizaciones de planificación del municipio, en fin, todos los actores que usted considere que tienen que ver con el sector agropecuario en el municipio participan. Tienen que estar los gremios con una cosa que estamos discutiendo, y es que los gremios convertidos como en empresas prestadoras del servicio público de extensión agropecuaria, ya les hablo un poquito de eso, asumirían una relación frente a la prestación del servicio, pero pensando también en que ellos tienen que ver la manera en que se coordinan, se articulan, establecen puntos de convergencia, como se vaya definiendo más adelante, para que el gremio no solamente atienda el aspecto específico de su gremialidad, el café, la ganadería, sino que alrededor de ese eje articulen todos los otros factores o renglones de la producción en el municipio. La segunda cosa es que ese plan agropecuario departamental, o ese plan departamental de extensión agropecuaria, va a estar apalancado por otro cambio, que es el cambio de la CEPSAGRO, que éramos los que teníamos antes, a una CEPSEA. La diferencia en que está, en que, perdón, me regreso, en que la CEPSEA solamente pensaba en el tema de la CEPSAGRO pensaba en el tema de lo productivo. La CEPSEA, que son las empresas actuales, tiene que pensar todos estos aspectos que estamos mostrándoles en la diapositiva. Y eso supone también otra cosa, y es que entonces las CEPSEA tienen que ser habilitadas, que es lo que aparece allí como el circulito, o sea, que tienen que mostrar que están en la capacidad de prestar el servicio con las demandas de contenidos y experiencia que requieren los nuevos enfoques de la ley. ¿Por qué lo decimos? Porque si bien es cierto, muchas CEPSAGRO son y fueron muy buenas, también había casos donde las CEPSAGRO se presentaban con unas capacidades que no eran las más adecuadas, o se presentaban y estaban existiendo solamente durante el tiempo que tenían una ejecución en marcha, pero que después desaparecían, perdiéndose la posibilidad de acumular conocimiento, por un lado. Por otro lado, estaba el hecho de que las CEPSAGRO entonces trabajaban temas muy puntuales y en ocasiones participaban en el diseño de ciertos instrumentos de planificación de la política pública y acababan incidiendo en que el tema que se tratara tuviera que ver justamente con las capacidades que desarrollaban. Entonces ahora el tema de pasar a la CEPSEA es pasar a una posibilidad donde todos estos actores que ustedes ven acá puedan habilitarse como EPSEAs, puedan organizarse en joint venture, o puedan hacer convenios, o puedan hacer distintos tipos de figuras que permiten la ley colombiana para prestar el servicio de extensión agropecuaria
de acuerdo a lo que establece la ley en Colombia. El tema de la gradualidad, que es la otra cosa, se vuelve también parte de cómo prestar la extensión agropecuaria en el país. Y es que no solamente está lo que les comentaba inicialmente, sino que la gradualidad se convierte en la posibilidad de evaluar de manera simultánea tanto a la EPSEA como a la prestación del servicio. Por un lado está la necesidad de mirar cómo es que el productor va incrementando sus capacidades, pero por otro lado la posibilidad de ir mirando por qué las EPSEAs o ciertas EPSEAs tienen mayor o menor éxito en facilitar o favorecer estos procesos de intercambio y de esa manera intercambiar conocimientos sobre experiencias exitosas en una red de formadores de extensionistas en el país. La formación de extensionistas entonces va a tener en cuenta también estos 4 niveles, donde el nivel más bajo son los productores que están en la situación más débil y el nivel alto es donde están los productores que, como aquí se muestra, tienen toda la capacidad de transformar a valores agregados, generan buenas prácticas, usan herramientas tecnológicas, en fin. La mitad de todo esto está la construcción de redes de conocimiento. Las redes para nosotros son una búsqueda, digamos, antigua. Los modelos que hemos venido corriendo en distintos momentos en el gobierno muestran que no solamente disminuyen paulatinamente los costos de inversión en la prestación del servicio, sino que incrementan la sostenibilidad y el potencial del servicio mismo, en la medida en que con el tiempo va convirtiendo a los mismos productores en dinamizadores de sus propias redes, lo cual no significa que van a dejar de tener el acompañamiento de profesionales del sector agropecuario. Pero digamos que las redes se empiezan a volver como una manera de ir configurando salidas concretas de distintos aspectos de lo que son los PDA, de lo que es el trabajo en la EPSEA y de lo que es la gradualidad de la prestación de servicios de extensión. Finalmente, como les decía, para nosotros la apuesta, sabemos que eso es una apuesta de mediano y largo plazo, es que la extensión agropecuaria sea trabajada en contextos de sistemas territoriales de innovación. Podemos empezar abordando esos sistemas territoriales de innovación con núcleos de innovación en panela, en hortalizas, en distintos sistemas productivos que se denominan núcleos de innovación cuando encontramos que en ese espacio es el cultivo prevalente, se están generando capacidades para hacerse cada vez más competitivos y ver después cómo esos núcleos de innovación se van conectando en un territorio más amplio, que es el departamental, o a veces entre departamentos, como puede aparecer con productos como la leche o la papa, o en fin, que atraviesan ciertos departamentos que están continuos. Pero cuando pensamos el tema de los sistemas territoriales, la extensión agropecuaria se apalanca con esas redes, con un tema de capital social, con un tema de procesos dinámicos, de capacidades locales y de articulación institucional. Como ustedes pueden ver, para nosotros el hecho de que aparezcan las capacidades locales es lo que nos permite pensar que el extensionista es, digamos, un intelectual, un profesional orgánico, como dirían en algunos marcos conceptuales, que ayuda a más cosas, que se convierte en una interfase, pero también es un actor clave de la generación de capacidades. Para nosotros la extensión tiene que ser también pensada en estas cosas, como un proceso dinámico, muy apalancado en temas de capital social, de confianza entre los productores, de capacidades de cooperación y también de generación de redes y articulaciones. El tema de la continuidad, por supuesto, este es un servicio que tiene que ser continuo, que no va a cortarse en el tiempo. Finalmente, la última pregunta sobre si es adecuado el término o no. Miren, para nosotros ha sido una discusión muy grande el tema de si extensión o asistencia técnica. Ahora hemos asumido que la extensión no supone la eliminación de la asistencia, sino que la extensión la incluye. Pero la discusión se está abriendo en este sentido. Si como ocurre con otras profesiones y con otros campos de conocimiento,
la extensión o la asistencia técnica no hace parte de un campo emergente de conocimiento que se está transformando. Y en esa medida, si cuando estamos hablando en una sociedad del conocimiento, si cuando estamos hablando de procesos de gestión de conocimiento, de trabajo en redes de conocimiento, el concepto más adecuado es extensión o si debería ser otro. Creemos que probablemente ese concepto vaya a cambiar. Lo cierto es que en este momento para nosotros el salto de asistencia técnica a extensión agropecuaria nos da, digamos, ese nuevo horizonte, pero sin embargo seguimos pensando que en contextos de innovación abierta, de gestión de conocimiento, de procesos de construcción de sistemas de innovación en el territorio, en fin, de todos estos temas, probablemente tendremos que llegar a replantearnos si estos procesos deben seguirse llamando extensión o si tienen que empezar a llamarse de otra manera, y si ese cambio de nombre, el cambio de concepto, qué implicaciones va a tener en la práctica tanto profesional como en las prácticas institucionales asociadas a estos temas. Yo dejaría por ahí. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu exposición. Ahora continuamos con el maestro Octavio Sotomayor de Chile. Él es ingeniero agrónomo por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de Chile, con especialidad en Economía Agraria, maestro por AgroParis, Francia, con especialidad en Ciencias Económicas. Ha trabajado durante 14 años en diversas posiciones del Ministerio de Agricultura de Chile, siendo director nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, ODEPA, entre 2004 y 2006, y como director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, entre 2014 y 2018. Octavio Sotomayor, bienvenido y escuchamos tu presentación. Le vamos a pedir al doctor John Preissing de Ecuador que nos haga su presentación. Él es maestro en Economía Agrícola por la Universidad de Kentucky y doctor de Planificación Rural y Extensión Rural por la Universidad de Minnesota. Cuenta con más de 30 años de experiencia en agricultura y desarrollo rural de América Latina, África y Estados Unidos y sirvió como oficial superior de extensión en la FAO. Ha sido oficial superior de Enlace Internacional, director del distrito, profesor de desarrollo comunitario en la Universidad de Wisconsin y coordinador para proyectos de desarrollo agrícola y rurales, ¿no? De la misma manera, se ha desempeñado como oficial de extensión agrícola y de desarrollo rural en el Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Ecuador. John. John, ¿puedes habilitar tu micrófono y... Estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero ahorita en unos instantes lo resolvemos. John o Octavio, ustedes pueden activar su micrófono y su pantalla. ¿Alguno de los dos, por favor? Estamos checando el chat nada más para verlo. Así que John Preissing John nos dice que sí, nos está mirando, pero no le permite activar, entonces, ¿no? Estamos más checando.
que abandonen y vuelvan a entrar a la ciudad. Pero los dos. John, ¿puedes abandonar y volver a... Ese vez está viendo algo. No, pero es de Fernando. Fernando Barrera, si puedes apagar tu micrófono y tu cámara, por favor, porque... ¿Está diciendo Fernando Barrera? Sí, ¿quién es Fernando? ¿No le sale ahí? Que el administrador no tiene micrófono. Tu micrófono ya está activado. Solo necesito que active. Vamos a escribirle mejor. Le vamos a escribir. Vamos, me parece que me hicieron el micrófono. ¿Cuándo lo...? Escribe. Si puedes empezar, Octavio, ¿no? Guest 91, ¿puedes apagar tu cámara, por favor? Guest 91, si apagas tu cámara, por favor. Guest 91, si apagas tu cámara y tu micrófono, por favor. Dios, tal vez otro mayor está. Sí, esto está hablando. Dice que está tratando de coordinar con Pero Fernando. no ha podido conectar su cámara. Octavio, estamos conectando para Dice que que de una vez empiece Octavio. ¿Aló? Hola, Octavio, sí te escuchamos. Sí te estamos escuchando. Guest 92, por favor, desconecta tu cámara y tu micrófono. No, pues que se venga. No, sí tiene, ¿no? Se supone que ya tienen todo. Pues es que dicen que sí, que todo está establecido en las actas. Y que todo como que se hizo. Guest 92, De que solo lo que sí. estás en imagen. Guest 92, apagas tu cámara, por favor. Los pagos. Los comprobantes de pagos. No, otra cosa es que me dijeron que si no ellos recababan todo, pues hay que saber qué tienes, qué pedir y que se vengan. Y en cuanto punto que a ver, nosotros ya tenemos los listados de las extensiones, los programas de trabajo. Permítanos un minuto, estamos tratando de resolver el problema técnico. A mí me dijeron, que habíamos pensado pedírselos, verlos aquí y ya con su temas específicos. la información la compartimos desde nosotros y que él hable. Leyó su presentación. No, ¿no? Ah, yo pensé que me mandaron un correo, o sea, que mandaron un correo. Esta Margarita tiene todos los datos. Sí,
Sí, sí, es Juan Carlos, se llama. Vázquez, Juan Carlos Vázquez. Ahora que ya está en pantalla, es él, ¿no? ¿No? Ya está yo en presencia. Soy yo. Es Andy. Entonces él puede hablar. Entonces, Pero este es Octavio Sotomayor. Octavio Sotomayor, puedes empezar a hablar y te vamos, y después continuaríamos con John. Octavio, vamos a pasar tu presentación, entonces podrías, y nosotros la vamos pasando desde acá. Y a los compañeros que están conectados, estamos viendo uno en imagen, por favor que apague su cámara y apague su sonido. Es de camisa azul de cuadros. Tenis color morado. Hola, hola. Hola. Hola, entonces, soy John Pricing. Buenas tardes y lamento que hayamos tenido esos problemas, pero eso es parte de la vida nuestra, ¿no? De usar tics para un programa. Pero estamos muy bien, yo creo que vamos bien y solamente un saludo a todos y gracias, digamos, Héctor y Mariel y todos los demás por esta oportunidad de presentar. Bueno, primero solo para mencionar en nuestro gran mundo de Atero, extensionismo, nosotros estamos aportando varios de los ODS. Yo diría directamente a 2, 12, 14, 15. Y luego también estamos aportando a varios otros, pero es donde yo diría tenemos más, quizás en la primera también. Y después quiero presentarles un cuadro bastante complicado, pero tiene una finalidad. Y la finalidad es de mostrar de dónde son las fuentes de ingresos por cuartel. Y nosotros vemos en el primer cuartel, en todos esos casos prácticamente, que es el cuartel más pequeño de tamaño de fincas, que ellos tienen una diversidad de fuentes de ingresos. Y mientras que se van llegando al cuarto cuartel, es mucho más concentrado en la producción. Y la razón para esta lámina es para decir que a nivel rural, a nivel de extensión, los pequeños productores, hay muchos desafíos más allá de la cuestión de producción en sí. Mucho más, y eso también tiene que darnos orientación a nuestro tipo de intervención que podemos realizar. Bueno, entonces, algunos antecedentes regionales que quiero mencionar. Primero, que hemos tenido mucho progreso en la región en cuanto a la lucha contra hambre y pobreza en las últimas 2 décadas, por decir. Pero al mismo tiempo tenemos más que casi 50 millones de personas que padecen de subalimentación en la región, que llega a casi 7% de la población total y sabemos a nivel rural que eso es mucho más alto. Tercero, que la agricultura familiar o pequeños productores generan entre 57 y 77 de empleo agrícola en toda la región. Entonces, es una fuente importante para empleo también. Y como hemos visto en el caso por ejemplo, que mucha de la alimentación básica sí viene de productores pequeños en la región. Y además existen como 60 millones de agricultores familiares o pequeños productores agrícolas en la región. Es un número sustancial y si uno va añadiendo el número de personas en las familias es aún más. Y finalmente que es entre dos. Primero que en muchos países, estados, el estado en sí es resurgido o en otros casos cambiante. Yo diría hace 2 años era más claro, pero hoy en día hay muchos cambios en los gobiernos y eso obviamente afecta a un programa como extensión rural. Pero al mismo
tiempo, hay un enfoque mucho más en agricultura familiar, cambio climático, obviamente. Hay mucho interés en inclusión social en toda la región y la seguridad alimentaria y nutricional y también desarrollo rural y territorial. Esos son temas que, si bien han estado presentes antes, hoy en día están más presentes. Y lo último que muchos han hablado ya es la perspectiva de innovación. Yo diría tal vez innovación inclusiva, porque sí nos interesa innovación, pero no innovación, digamos, de las grandes fincas, sino a los pequeños y medianos productores. Innovación más inclusiva. Y yo digo que todo eso tiene que ver con llamadas de fortalecer ATER, como es un instrumento de política pública hacia áreas rurales. Entonces, donde vemos países con interés en la política pública rural, vamos a ver más interés en ATER. Un par de datos. Primero, ¿es extensión rural una prioridad en los países? Aquí son algunas cifras de los últimos censos que tenemos en la región o en el mundo, mejor dicho. Ustedes pueden ver que en casi ningún caso llega más allá del 20% de los productores tienen acceso a información a través de extensión. Oscilan entre 10 y 15. Entonces es un desafío para todos, no solamente en México, pero todos en la región, de cómo podemos llegar a más productores, especialmente los pequeños. 8 cifras, y ese es un resumen, un meta-análisis de 50 estudios de impactos de extensión y de investigación aplicada, inversiones en extensión. Y el argumento es muy clásico, pero aquí está, ¿no? Si estamos invirtiendo en extensión, las investigaciones, nuevas tecnologías, nuevas cosas, nuevas reglas institucionales, todos van a llegar más rápido, con más profundidad, con extensión. Eso es el resultado de esos estudios numerosos que tengo acá en la pantalla. Entonces, de repente ya nosotros lo sabemos, pero es importante que los tomadores reconozcan eso y tengan la información para sus propias decisiones. Bueno, ahora quiero enfocar en 2 estudios para darnos algo más de información sobre por qué y cómo, y así va llegando a las 3 preguntas que debo responder. Primero, a nivel regional realizamos un estudio de las reformas e inversiones en extensión, un estudio entre BID, RELACER y la FAO. Y nosotros analizamos la pertinencia, la efectividad y la sostenibilidad de los sistemas de extensión en 15 países. Y voy a ir directamente al grano sobre unos de los resultados que nos dieron. Primero, a nivel general, hay alta variedad de los modelos de ATER en la región, pero cada uno nos da lecciones importantes porque son para contextos suyos, momentos suyos, pero eso nos ayuda, digamos, compararle con otras posibilidades. En muchos de los casos es un ATER extensionismo hecho a la medida. O sea, cada país, como Rubén habló del caso de Brasil, que es muy distinto, un caso de Honduras es distinto, un caso de Guatemala. Entonces, en cada caso vemos muchas particularidades para su propio país. Y 8 puntos que hay mucho pluralismo. Si antes ha habido solamente un extensionismo estatal y se acabó, hoy en día hay muchos otros que están entrando en modelos distintos, intervenciones distintas, que es una oportunidad, pero también es un reto para un sistema. Y asimismo, vemos que ATER está ofrecido hoy en día de varios ministerios. Puede ser Ministerio de Salud, puede ser Ministerio de Agricultura, otro de Acuicultura si es que hay, Forestería, etc. Entonces, vemos varias entradas que otra vez es algo de oportunidad, pero también es un desafío. Y asimismo, hay mucha descentralización de los recursos. Como escuchamos el caso de Colombia, a nivel municipal están trabajando casi mucho de los sistemas. En otros países es mucho más centralizado, pero en la medida que haya descentralización, hace más difícil control de calidad, de control de los recursos. Y muchos de los modelos hoy en día no están respondiendo a necesidades. Estamos más orientados y buscando por lo menos respuestas en los sistemas de innovación. Hemos escuchado en otras de las presentaciones ahora.
Y estos hallazgos generales nos obligan a tener una coordinación mucho más permanente que de antes, por el número de actores que hay. Y algunos hallazgos más específicos del estudio, una comunidad, un valle, un commodity o un producto o cadena reciben fondos competitivos para sus servicios. Y también hay retrasos, aunque mucho se habla de innovación, hay retrasos en su plena incorporación de innovación. Y en muchos de los casos, yo diría casi en todos los casos, hay una ausencia de líneas de base y de monitoreo y seguimiento suficiente para poder, digamos, concluir y cambiarla. Y también yo diría que en algunos países hay una confianza excesiva en los mecanismos de mercado. O sea, esperando que si se ponga un fondo o si hay una necesidad va a haber extensión. Y eso yo creo que es falso en la práctica. A nivel de efectividad hemos visto que hay un aumento en las metodologías participativas de extensión. Y voy a ver algunos casos específicamente, pero en general hay un aumento que es interesante. Y también una tendencia gradual hacia más disciplinas, no solamente agrónomos y zootecnistas, sino otros. Y además llegado a mujeres. Pero hay poco uso de TIC en la práctica. Y a nivel de sostenibilidad, quiero mencionar solamente 2 puntos. La gran mezcla de proveedores puede generar confusión, pero de alguna manera no se vive o muere de un solo modelo o un solo proveedor. Yo creo que sí es importante. Quiero pasar al otro gran estudio que menciono, que es el ATER participativo, donde en 4 países examinamos qué son realmente el uso de promotores rurales, cuáles son sus beneficios, sus desefectos, etc. Y examinamos varios áreas, pero voy a enfocar en algunos hallazgos principales. Primero, lo positivo. Vimos en esos países donde ha habido la promotoría rural que hay aumentos en la productividad y la producción. Y es más barato. Y también es más apropiado localmente. Y están llegando a escala algunos de los países a niveles interesantes. Y generalmente hay un enfoque más holístico y más en la agrobiodiversidad. Y tiene la capacidad de ser más democrática, de llegar a más mujeres. Pero por el otro lado, quiero decir que la sostenibilidad ha sido difícil porque muchas de las veces son conectados a proyectos y hay menos vínculo en la investigación. Y los promotores necesitan apoyo a través de investigación, extensionistas profesionales, porque ellos también tienen sus desafíos como promotores. Bueno, entonces las 3 preguntas rápidas que quiero también concretamente responder. Primero, si requieren extensionistas para llevar a cabo un programa o ampliar más bien la capacidad de las comunidades. Yo diría que no debe ser tal vez un debate entre esos 2 extremos, sino más bien en cada caso las comunidades deben ser empoderadas con más articulación y tener la capacidad de orientar la demanda y ellos calificar el tipo o calidad de extensión que necesitan. Y viendo que hay pluralismo, habrá muchas posibilidades de tener modelos más de la comunidad, otros que están mucho más enfocados en una cadena. Y bueno, ya vieron mis observaciones de la primera parte sobre la ATER que responde también acá. Quiero mostrar en este gráfico unos, digamos, orientaciones o decisiones. Yo diría que un país puede tener un sistema con recursos públicos, pero delivery y implementación público o privado. Y también puede haber recursos privados con delivery público o privado. Y hay varios modelos en esa pantalla. Pueden ver que hay países que están mucho más enfocados en público, otros los recursos públicos, pero delivery privado. Todo está bien, depende, digamos, del interés del país. Pero yo diría en todo caso, el Estado, o SEGARP en este caso, tendría la responsabilidad de velar por la calidad y para que lleguen a las poblaciones a donde quieren que lleguen. Y bueno, la segunda pregunta, ¿cuáles deben ser las características de un programa de extensionismo para pequeños y medianos? Bueno, definitivamente eso obliga a ser más participativa, llegar a las masas, ser más descentralizado y local, reconociendo las saberes locales, con un enfoque más en género, innovación inclusiva
y más plural quizás. Puede haber todo eso con un modelo nacional, pero más plural en lo práctico, diría yo. Y la última pregunta es, adecuado el término concepto extensionismo debe plantearse otro. Yo digo que es interesante la pregunta, pero lo más importante que el nombre es el enfoque que quieren tener. Yo diría que, como vimos ahorita en el ejemplo de Colombia y también con María Auxiliadora, el concepto de un gestor o un facilitador es, digamos, una respuesta por hoy en día. Si queremos enfocar en desarrollo territorial, desarrollo de agricultura familiar en los pequeños, porque sus necesidades son amplias, y un gestor o un facilitador sí puede hacerlo. Una, digamos, cuestión que la palabra promotor suele ser utilizado para promotores comunales, que es muy bueno, pero sería diferente de un gestor que sería más bien un profesional que puede apoyar muchos promotores a la vez o muchas comunidades. Y hay nuevas competencias para ese esos gestores y hemos desarrollado varios instrumentos para sus diagnósticos, sus competencias y cómo hacerle llegar mejor a ser gestor en vez de un técnico. Y bueno, quiero casi ya terminar con algunos puntos para considerar. Primero, yo creo que el país tiene que decir qué tipo de orientación busques para mejorar la seguridad alimentaria de las familias rurales, de la agricultura familiar, o hay un interés mucho más en innovación, o tal vez en gestión de los recursos naturales, o un enfoque en ingresos. Cada uno nos da unos pautas sobre qué tipo de modelo puede haber. Y asimismo, qué tipo de cobertura masiva, focalizada en los más vulnerables o donde quizás hay más potencial. Todas son preguntas para responder. Y asimismo, en el tema de implementación, puede ser directo o por aliados públicos privados o a diferentes niveles de gobierno. Son decisiones que hay que tomar como país y Estado. Y una recomendación sobre los costos. Modelos masivos tienen costos recurrentes que hay que considerar no solo en el primer año, pero en el cuarto, quinto, sexto año. Y evitar que sean divididos en proyectos. Los proyectos pueden ser altos y bajos. Y luego puede haber transferencias a otros que puede ser más ágil el Estado no teniendo que preocuparse para 10,000 autos, más bien en resultados. Esa es otra parte del tema de costos. Bueno, termino con una lámina que yo creo que en la región hay muchos impulsos para desarrollar, hacer de nuevo, y dentro de un sistema de innovación, pero hecho a su propia medida. Y hemos mencionado Renacer un par de veces, es un red de servicios de extensión donde México puede participar y está participando, puede participar más. Y termino diciendo que Zagarpa, México, es súper bien posicionado para contribuir a la región y los modelos de extensión. Ustedes tienen miles de extensionistas, excelentes universidades donde hay investigación y capacitación, y Zagarpa y su INIFAP son líderes en la región. Entonces, esos países están en la lámina experimentando con reformas o cambios. Pero yo diría que ustedes tienen la oportunidad, más allá de su propio país, de hacer algo para el bien del sistema en la región, y yo les felicito y les exhorto de también tener este papel tan importante. Con esto termino. Gracias, John, por tu participación, ¿no? Ahora le pedimos a Octavio Sotomayor, ¿no? Que abra su micrófono para que podamos escuchar su presentación. Voy a instalar la presentación. Les pido disculpas por los problemas técnicos. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer por la posibilidad de conversar con ustedes y decirles que voy a hacer una presentación breve, bastante práctica. Yo lo primero que quise fue responder las preguntas de ustedes. Voy a desarrollarlas después. La primera pregunta, la respuesta, ustedes la conocen, la pregunta. Yo creo que la clave es ampliar las capacidades de las comunidades para que éstas puedan incidir. En la segunda pregunta, yo creo que la clave de los programas de extensión, las características principales son que hay un equipo de terreno, que lo podemos discutir después cómo se compone. Creo que es muy interesante lo que está pasando en América Latina en materia de asistencia técnica,
o extensión horizontal, campesino a campesino. Creo que es muy importante el tema de los subsidios, que lo voy a tocar un poquito más adelante, a la inversión. Y finalmente, el tema de la estrategia, ¿no es cierto? Que todo este esfuerzo tenga una cierta dirección. Y finalmente, en la tercera pregunta, la verdad que yo creo que este tendrían que discutir ustedes en México. Para mi gusto, el concepto de extensión está bastante instalado en América Latina, así que yo por ahora lo mantendría, pero me abstengo de opinar con mucha claridad. Es un banco, la verdad que INDAP hace tres cosas. Es un banco de primer piso, tiene una serie de programas de extensión y finalmente tiene una serie de programas en donde se subsidia la inversión, ¿ya? Y para simplificar esto, sería bastante largo, yo quiero tocar específicamente el caso del programa PRODESAL y del programa de Desarrollo Territorial Indígena, el PDTI. Ambos programas están dirigidos hacia los agricultores más vulnerables, más rezagados. Y en esencia, ustedes lo pueden ver, son 120.000 productores, ¿no es cierto? Esto se hace normalmente a través de municipios, pero también en ciertos casos se trabaja con ONGs o con empresas privadas de agrónomos que prestan el servicio. La esencia es que hay un equipo técnico pluridisciplinario, normalmente un agrónomo, un economista y varios técnicos agrícolas que están en terreno atendiendo a grupos de agricultores, ¿no es cierto? A 100, 200, 300 agricultores. Entregan consejos técnicos y algo que es muy importante y que creo que es una singularidad de INDAP chilena, es que aparte de los consejos técnicos, se entrega un monto subsidiado a fondo perdido de $140 por año por agricultor, más también hay otro fondo de inversiones para pequeños proyectos, ¿ya? Y en algunos casos, esto es una tendencia nueva, muchos de estos que son los productores usuarios de PRODESAL o de PDTI, que se instalan los sábados o los domingos en los pueblos a vender su producción, ¿ya? Y esto ha sido bastante exitoso. Entonces, ya lo comenté, son unidades adscritas a municipios, pero también a ONGs, a empresas. El tamaño es variable. El enfoque es territorial. Se tocan todos los temas: producción primaria, alimentos procesados, artesanía, turismo, recolección, otros. Siempre se busca articular lo que hace PRODESAL o PDTI con otros programas de INDAP o de otras instituciones públicas como crédito, riego o recuperación de suelo. Hay un pequeño cofinanciamiento de los agricultores, en muchos casos estos se pagan no en especie, sino que en trabajo. También a los municipios se les pide un cofinanciamiento. Y finalmente, en el caso del PDTI, que es para la población indígena, hay un fuerte énfasis en temas de pertinencia cultural, ¿no es cierto?, de valorar las comunidades, las autoridades tradicionales, etcétera. Adicional a eso, solo como referencia, yo les quiero comentar de que en el gobierno pasado, que terminó en marzo de este año, gobierno de la presidenta Bachelet, INDAP creó una comunidad virtual de jóvenes, ha sido muy exitoso. Este es un instrumento bajo costo, es muy importante el rol del animador, ¿no es cierto? Hay una persona que está animando, es solamente para jóvenes. La gracia que tiene es un sistema de extensión horizontal campesino-campesino, porque a través de esta comunidad que se hace a través de Facebook y a través de una web, un muchacho puede hacer una pregunta y le responden inmediatamente 5, 10, 20 muchachos que tienen una experiencia similar. Y la verdad es que esto ha sido bastante exitoso. Son en este minuto 3.000 muchachos que están integrados en esta comunidad virtual. Y van creciendo más o menos a razón de 100 integrantes nuevos por semana, ¿ya? Ha sido bastante exitoso y es bastante barato. Y por lo tanto yo me atrevería a recomendar de que en paralelo a líneas del tipo PRODESAL uno pudiera implementar comunidades virtuales dirigidas a los jóvenes que están más avanzados.
presentación tiene 4 partes.